que cómo ha afectado la pandemia, la violencia y las elecciones en la psicología de los ecuatorianos es un asunto que lo vamos a analizar en este momento. La pandemia, que empezó en marzo del 2020, produjo la cuarentena, el distanciamiento social, las clases online, el trabajo en casa, la dificultad para movilizarse en la ciudad, la ausencia de transporte inclusive, la quiebra masiva de negocios y como consecuencia de eso una ola migratoria. Por el contrario, la violencia que vino después empezó en el año 2021-22. Esta violencia se caracterizaba por la presencia de sicarios asesinos que además producían asesinatos masivos dentro de las prisiones de Ecuador, en los puertos, en las calles de las ciudades más importantes de la costa ecuatoriana, llegando a asesinar a un candidato a la presidencia del Ecuador justamente en las vísperas de estas elecciones que estamos viviendo. Esto atrajo como consecuencia que los Estados Unidos decidieran intervenir a través de la DEA, a través de la CIA, que ya lo está haciendo desde hace tiempo, pero además a través del FBI. Como consecuencia de todo esto, el país vive una psicosis de inseguridad donde la policía y el ejército están comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo están comprometidos en la corrupción. Y no solamente que la policía y el ejército, estamos hablando de que la captura de delincuentes y la justicia que se hace sobre estos delincuentes es lenta, inoperante. Los fiscales les dan libertad, es decir, todo termina cuando llega a donde el juez. Sabíamos desde la época de la colonia que en la Real Audiencia de Quito se practicaba la justicia más corrupta de América Latina. Y eso, durante estos 500 años de existencia de este espacio geográfico llamado Real Audiencia de Quito antes y República del Ecuador después, la corrupción en la justicia ha sido la clave, el centro de la inseguridad. Como consecuencia de eso tenemos una psicología que reacciona diferente en adultos, jóvenes, mujeres y niños. En los adultos, la principal preocupación indudablemente es la seguridad. En los jóvenes, la principal preocupación es la independencia económica, la profesión, el estudio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué vamos a dedicarnos? ¿Cuáles son las perspectivas laborales que tenemos en Ecuador? En las mujeres, el femicidio, que fue parte fundamental de esta crisis sanitaria, donde las mujeres, que eran el centro del hogar, vivieron todo lo que es el maltrato, especialmente en América Latina, que llevaron a protestas masivas en Chile e inclusive a que el nuevo gobierno que existe en ese país tenga una paridad en el ejercicio del poder entre hombres y mujeres. Las mujeres lograron acceso al poder en las mismas condiciones que los hombres. En Ecuador, la primera candidata mujer a la presidencia que tiene posibilidades de ganar, porque ya tuvimos una candidata mujer antes, en las elecciones anteriores del 2022, y era una migrante ecuatoriana de los Estados Unidos. Pero ahora tenemos a una mujer de Manabí, la provincia donde
existen, de acuerdo a los conceptos estéticos que rigen en Ecuador, las mujeres más bonitas del país, una manabita, que además, por tradición, esta gente de Manabí tiene la característica de ser gente muy aguerrida, muy valerosa, desde la época de los indígenas manteño-huancavilcas. Bien, pero en este momento, ¿qué es lo que está pasando con el problema de la seguridad? Pues el problema fundamental de la seguridad es la captura de los delincuentes y el enjuiciamiento. ¿Qué es lo que pasó con el problema del COVID? El problema del COVID significó las pruebas y la vacunación, y la vacunación masiva que se hizo a nivel mundial fue una enorme reacción global. Por primera vez el planeta entero tomó acciones contra una pandemia, la primera pandemia del siglo XXI, que alcanzó a tener una respuesta no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista científico-tecnológico, porque se lograron hacer nuevas vacunas a partir del ARN, es decir, de la bioquímica molecular del virus. En cambio, ¿qué ha sucedido respecto a la violencia en Ecuador? La violencia en Ecuador ahora no solamente que ha repercutido en la muerte violenta, que es espectáculo diario y motivo de noticias, es lo que más se vende en los medios de comunicación, es el gancho, es el bochinche diario. Se ha convertido al crimen y al homicidio en el espectáculo, como lo fue el Coliseo Romano, y este espectacular momento que vivimos, donde la televisión es el Coliseo Romano de todos los ecuatorianos, donde vivimos con espanto la extorsión que se hacen, los asesinatos, el uso de las motos, de las armas de fuego de alto poder, la tecnología, el uso de explosivos, la tortura, las desapariciones, que son ahora noticia de todos los días, han comprometido nuestra reacción psicológica. Los ecuatorianos jóvenes se sienten que tienen que refugiarse en su casa, en su hogar, o aliarse a las bandas criminales. Dos opciones. Las mujeres sienten que tienen que vivir a la defensiva, andar armadas, llevar gas, aparatos eléctricos para defenderse, que son víctimas de acoso desde en las estaciones de bus hasta en los colegios, universidades, centros educativos y todos los lugares donde ellas transitan. Y la policía, el ejército y la justicia se dan cuenta que entre sus filas, entre sus miembros, hay manzanas podridas, y que esas manzanas podridas están infectando al resto. Muchas gracias.